Muy buenas tardes, mi nombre es Estefanía García Joya, estudiante de Pedagogía Infantil. Hoy les vengo a hablar sobre la historia del currículo, historia epistemológica del currículo. Bueno, empecemos por el concepto del currículo, la cual significa es recorrer un camino, es decir, la trayectoria que realiza un estudiante para entender como tal la carrera de un posgrado. Desde los inicios de la civilización, la educación y la pedagogía ya existían. Es decir, que este no es un concepto nuevo, pues esto ya existía desde los inicios de la civilización. El currículo, hay el currículo informal, la cual significa aprendizajes verbales prácticos a fines de la supervivencia y seleccionar para transmitir la generación en generación. Es decir, es un aprendizaje que se transmite de persona a persona. Es un aprendizaje informal. De igual forma, el concepto sigue siendo el currículo, aunque es un aprendizaje informal. También, pues tenemos el currículo formal, es lo que genera una serie de lineamientos para nosotros conseguir, digamos, un objetivo, una meta como tal, obtener un objetivo, meta clara como tal. Para esto, el currículo se inicia eh, como la cultura griega del sistema pedagógico, como Sócrates y, y Pitágoras. Entonces, este nos da un ejemplo de lo que es el currículo. Entonces, es en la edad de la Edad Media en Europa, la cual nos colaboraba era Sócrates y Pitágoras, dándonos un ejemplo de la educación formal. Y también en la cultura romana hay niveles de formación, en lo cual eran elemental para el medio superior. En la cultura egipcia también habían primeros modelos de currículo, es decir, que este concepto se ha venido pues desde generación en generación fortaleciendo. Entonces, ya viene lo que es la Edad Media. Entonces, la primera ordenación del conocimiento que perduró por los siglos en Europa fue desde inicios de la Edad Media en Europa, que se reforzó el concepto de currículo. Desde ahí, entonces ya iniciamos a tener este concepto como con más valor. Bueno, ya en el siglo XVI iniciamos a fortalecer este concepto, ¿cómo? Por medio de las universidades. Entonces ya existen espacios que son directos o fundamentales para este concepto, lo cual iniciamos con el concepto de las universidades e iniciamos a fortalecer pues el término currículo. El objetivo del currículo es la secuencia de la escolaridad, haciendo énfasis a la orden de la selección de los contenidos que se importan en determinado grado, en determinado posgrado, entre otros. Incorporar un orden basado en unidades del tiempo. Esto hicimos en el siglo XVI. Bueno, ya continuamos con el siglo, bueno, dando continuidad en el siglo XVII. En el siglo XVIII ya el, el currículo ya se inició a fortalecer por medio de una serie de materias que enseñan un determinado curso o una determinada carrera.
Entonces ya pues ha ido evolucionando el currículo ya para ese tiempo. Eh, entonces tenemos que entender que ya la palabra currículo desde el principio había sido muy fría y ya, digamos, durante la época se ha reforzado un poco más porque se ha diversificado, diversificado, perdón, la palabra currículo y hemos reforzado esta palabra por medio de enseñanzas. Muchas gracias.